pandemia y cuarentena, el uso de las redes sociales entonces, y del celular, ¿verdad? Desaparece el cine, cambia el uso del vínculo con los recitales, con la música, los romances, en fin, el teléfono está en todo. Y me atrevería a decir que todavía hasta hoy tenemos pocas frutas y hortalizas en el celular y en las redes sociales. Hay mucho más cultura, hay mucho más negocios, hay mucho más romances y todavía faltan frutas y hortalizas en las redes sociales. La experiencia de Quell la menciono especialmente, es una marca hace unos 3 o 4 años atrás, Pharmacity, supongo que la conocen, la cadena de farmacias, abre una tienda en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, llamada Quell, explorando cómo iba a ser el tema de la salud y los medicamentos dentro de 5, 10, 20 años, un futuro previsible, donde la salud iba a tener mucho más que ver con la alimentación y los hábitos y menos con los medicamentos. Entonces abrieron una tienda llamada Quell, no se sostuvo, eso lo puede hacer una empresa muy grande como Pharmacity, pero también Amazon en su momento, cuando llegaron a la conclusión de que además de vender libros, necesitaban vender productos que se adquirieran más veces al año, porque libros compramos 1, 2, 3 al año, pero alimentos compramos todos los días, 365 días al año, como bien dice la consigna del IDR. Entonces les interesaba explorar cómo hacía Amazon para estar en los hogares todos los días. Y se compraron la tienda de orgánicos Whole Foods en Estados Unidos, que era una cadena que distribuía alimentos orgánicos, pero que además tenía tiendas físicas, en la idea de cerrarlas y distribuir todo por vía de redes sociales, como trabaja Amazon o Mercado Libre. Resulta ser que se encontraron que el restaurante que tenía la tienda en el techo para consumir directamente al lado del invernáculo era un emblema de esta tienda y no la cerraron. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio entre el mundo físico, real, táctil, que es en el que nos hemos formado, y el mundo virtual, avatar, en fin, electrónico, en el que estamos hoy funcionando? El deterioro del poder adquisitivo es un tema que para la Argentina es clave. No hay ningún país de América, no sé, tal vez Haití, Venezuela, en donde la pobreza se haya incrementado al ritmo que lo hizo en Argentina en los últimos 40 años. Entonces ahí tenemos un problema, porque un país con un poder adquisitivo decreciente obviamente va a tener una frutihorticultura acorde a este empobrecimiento. Sin embargo, encontramos fenómenos raros que ocurren de todos modos, que ya son culturales. Por ejemplo, el fenómeno de la palta, ¿verdad? Cuando yo fui a la facultad, la palta éramos poquísimos los que la conocíamos. Tal vez en Mendoza, por la proximidad a Chile, se la conocía más, pero les aseguro que acá en el litoral del país muy poco, salvo la gente que era del norte, que conocía Corrientes, Paraguay, etcétera. Y hoy día en mi negocio yo vendo más palta que papa. La palta ha sido un fenómeno realmente de cambio cultural. Los días viernes suelen venir al mercado una gente, digamos, sin empleo, que se busca el día vendiendo productos frutihortícolas, compran lo que está barato en el mercado y lo van a vender por los barrios o en las esquinas. Históricamente esa gente lo hacía con condimentos, el ajo, el limón y el pimiento, productos que no son realmente alimentos, sino condimentos. Hoy día esencialmente venden arándano, palta, frutilla, eventualmente cereza. Ahí sí hay un cambio. Por cierto que además de haber un deterioro, veo que escribí mal, adquisitivo, no, está bien escrito. Además de haber un deterioro del poder adquisitivo, hay cambios culturales en la organización de la familia, etc. Vamos al tema del autoservicio. Hace algunos años siempre existió, por supuesto, el supermercado, pero el supermercado en Argentina no logró tener el desarrollo que tuvo en otros países del mundo. En América en general... ¿Perdón? Perfecto. ¿Hay alguien hablando? Perdón. Les imploro que silencien el micrófono porque si no yo me confundo. En América Latina el supermercado distribuye entre el 70 y el 80% de las frutas y hortalizas. En Argentina apenas el 15%. Es un fenómeno muy peculiar. Mendoza probablemente tenga una situación un poco distinta,
Pero en general, en la década del 90, que pensábamos que los supermercados iban a venir a copar la distribución de frutas y hortalizas, no ocurrió así. Los inmigrantes italianos que caracterizaban el comercio minorista antes, por lo menos en Buenos Aires, fueron sustituidos por los inmigrantes bolivianos, y hoy día el fenómeno de la distribución de frutas y hortalizas es a través de pequeños comercios que están por todos lados. De todos modos, hace unos años empezaron a aparecer los autoservicios, son tiendas más grandes, en general organizadas en forma de cadena, y durante la cuarentena apareció un fenómeno muy notable que fue, lo puse entre comillas, la cooperativa, porque así se llamaba. Usufructuaba del argumento del producto agroecológico, del producto de proximidad, lo cual era apenas un slogan comercial, pero aprovecharon que había muchos locales vacíos en la ciudad, que había gente con necesidad de trabajar, y armaron una cadena de 100 locales que tuvo algún efímero resultado. Un producto bastante ordinario, un trabajo muy poco profesional, en fin, un poco la antítesis de lo que estamos proponiendo. El cambio demográfico urbano, en fin, en la ciudad de Buenos Aires, imagino que en todas las capitales del interior, había una multitud de gente que salía muy temprano de su casa, se trasladaba al centro de la ciudad, ya sea al área bancaria, tribunales, comercio, abogados, contadores, etcétera, y a la tarde volvía al barrio. Entonces, en el mediodía hacía un consumo en el centro, y un consumo caracterizado, en fin, por un sándwich, por una papa frita, por una comida de centro. Esa actividad se ha reducido en un 80%. El centro de la ciudad está prácticamente vacío a toda hora. La gente ya se acostumbró a hacer totalmente los trámites bancarios desde el teléfono, desde la computadora, o en última instancia de cualquier cajero automático en cualquier esquina de la ciudad. El vínculo con el abogado, con el contador, con la justicia, todo eso se ha virtualizado. Entonces hay una multitud de gente que está en el barrio, trabaja en el barrio, y entonces hace un uso total. Imagínense en una ciudad como Buenos Aires el tiempo que se insumía diariamente para viajar desde la periferia al centro y volver. Todo ese cambio hace que se use distinto el tiempo, distinto el consumo, y ahí hay una oportunidad. Me parece que todavía la estamos explotando poco. Nosotros estamos ahora en el boom de oferta de arándanos, los precios están bastante deprimidos, es un producto que ha tenido dificultades adicionales porque como se lo concibió para la exportación, se imaginan que la brecha cambiaria donde el dólar oficial vale 160 y el paralelo 320, al exportador le pega muy duramente. Y hacíamos una propuesta un poco risueña de decir, bueno, ¿por qué no aprovechar el Mundial estos días que coincide con la temporada del arándano para decir, estás viendo el Mundial en tu televisión, ¿por qué no tenés una cubeta de arándanos y lo comés como golosina? Emulando un poco el fenómeno de la palta en Estados Unidos, en donde el grueso de la palta se consume durante el día del Salad Bowl, que es la final del fútbol americano. Y finalmente la evolución de los mercados mayoristas. Si tenemos un consumidor distinto, si tenemos un uso distinto del tiempo, de la ciudad, de los horarios de alimentación, de los hábitos de la alimentación, necesitamos unos mercados mayoristas evolucionados. Ya vamos a hablar de eso, pero creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Vamos a la próxima diapositiva. Venimos de tiempo, miro mi reloj, estamos 10:30. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Bueno, lo dejamos. Está perfecto, Mariano, sigamos. Bien, muchas gracias. Vamos a los deliveries. En Buenos Aires, supongo que después nos podrán comentar de sus ciudades. Acá, en fin, ha sido un fenómeno explosivo, se imaginan. Durante la cuarentena estaban abiertas las verdulerías y por la ciudad circulaban las bicicletas y motos de los deliveries. Ignoro en el interior del país. En Buenos Aires está muy asociado a la inmigración venezolana. Está lleno de jóvenes venezolanos que son los que manejan esta motito, bicicleta de Rappi pedido ya. En mi negocio, que les reitero fue abierto en la cuarentena, pero hoy obviamente continúa abierto después de la cuarentena, prácticamente entre un 30 y un 40% de la venta se hace a través de Rappi pedido ya. Son unas organizaciones concentradas que eligen verdulerías, tienen el vínculo con el público y orientan el público a la verdulería elegida en virtud de un radio de influencia. Entonces,
Si yo estoy en Villa Urquiza, me asignan 30, 40 cuadras en derredor y las compras que van por Rappi, ellos las canalizan a mi negocio. Por supuesto, me evalúan esencialmente en cuanto a la satisfacción del consumidor. Pues bien, la propaganda de Rappi era muy elocuente. Era una parejita de chicos jóvenes que de pronto se encuentran que están con ganas de hacer el amor, no tienen preservativo, entonces llaman por teléfono y les traen un preservativo. Es comprensible ese mensaje. Si usted está apurado, está en su casa, no quiere salir, está en algo impostergable, en fin, llame a Rappi y en 2 minutos se lo resolvemos. Ahora, tenemos gente que compra 8.000, 9.000 pesos de frutas y hortalizas por Rappi. Quiere decir que hasta la propaganda no refleja exactamente la revolución en los hábitos que ha implicado que una familia, porque para comprar 9.000 pesos de frutas y hortalizas, se imaginan que son unos cuantos kilos. Por más valioso que sea el producto, aunque estén comprando, en fin, ciruela importada, palta y banana, estamos hablando de 10, 15, 18 kilos. Entonces, eso no es para una parejita que está en un instante, eso es para una familia. Y hay gente que lo compra de esta forma. Entonces, en fin, entendemos bien a este consumidor. Siempre hablábamos de Doña Rosa, de la feria, de la abuela que va a cocinar para los nietos, que va a buscar el producto a la feria. En fin, esta sociedad existe, pero es un porcentaje reducido. Hay evidentemente una sociedad emergente que tiene un vínculo muy distinto con el consumo, que es el que nos mostraban los Campanelli, que se lo debe haber acá chicos jóvenes que probablemente en los Campanelli no le dice nada, pero para los que somos sexalescentes, o sea que tenemos 60 años pero sabemos usar las redes sociales, sabemos que había un tiempo de una familia paradigmática que se reunía todos los domingos en derredor de la mesa de la abuela, se comían los ravioles o el asado, en fin, la sociedad ha cambiado mucho. Menciono ahí el antecedente de Amazon porque es interesante. Amazon es una empresa líder mundial que se inició vendiendo libros. Era un catálogo virtual de libros, entonces uno mandaba un mensaje y cualquier libro de cualquier lugar del mundo te lo hacían llegar rápidamente por un delivery a tu casa en cualquier lugar del mundo. En fin, era comprensible. Bueno, decidieron en un momento que ya estaban lo suficientemente maduros tecnológicamente como para empezar a incursionar en otras cosas, esencialmente alimentos. Decidieron en Estados Unidos hacerlo con alimentos orgánicos, que es un mercado en Estados Unidos más consolidado que en nuestro país. En nuestro país se habla mucho de alimentos orgánicos y agroecológicos, pero la verdad es que cuando vamos a los mercados, la presencia es minúscula. En el mercado central tenemos 1.000 puestos mayoristas. Certificado orgánico hay uno solo. En el mercado central tenemos un presidente que habla de agroecología, pero cuando vamos a los puestos, productos agroecológicos no hay en ningún lado. Sí, por cierto, existen los bolsones, los circuitos cortos. Menciono a Mercado Libre porque, en fin, Mercado Libre es la versión argentina de Amazon. Lo hizo Galperín, un joven emprendedor disruptivo que provenía de una familia de la industria curtidora del cuero, y en algún determinado momento entendió que había una sociedad que estaba cambiando, que estaba lista para adquirir todo tipo de productos sin ir a la tienda, desde el teléfono, desde donde fuere, y se ha consolidado enormemente. Y lo más interesante es que cuando tuvieron que elegir un lugar para instalar su plataforma logística, lo hicieron en las tierras del Mercado Central. El Mercado Central se concibió en la década del 60, se construyó en la década del 70, se inauguró en la del 80, o sea que ya habían pasado 20 años, probablemente la idea original estaba un poco distorsionada, pero se reservaron 500 hectáreas acá, en el límite. Perdón, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Les imploro que lo... Moto G, por favor, me silencia el micrófono, así no entra ruido, gracias. Entonces, una plataforma logística instalada en la avenida General Paz, o sea, donde la ciudad de Buenos Aires se vincula con la provincia, con una idea visionaria. Mercado Libre se instaló en ese lugar. Quiere decir que aquel criterio seguramente tuvo algo de muy estratégico. Desde el punto de vista frutihortícola, es un poco doloroso para nosotros que los espacios que estaban pensados, previstos para el desarrollo de la logística frutihortícola, se van usando para otras cosas. Pero también es cierto
que hoy probablemente podemos ser mucho más eficientes en el uso del espacio, de los vehículos, de la distribución, y probablemente necesitamos superficies menores. Menciono ahí las dark kitchen porque inclusive apareció todo el fenómeno durante la cuarentena, pero continúa, del delivery. En fin, a mí ni se me ocurre, pero hay chicos jóvenes que quieren comer un huevo frito y lo piden por delivery. Entonces, las dark kitchen son restaurantes que tienen una marca, que tienen una identidad, que tienen un prestigio y que en realidad hacen un delivery desde un lugar que no está abierto a la calle. Usa la marca del restaurante, usa la receta del restaurante, usa el prestigio, la jerarquía del restaurante, pero se elabora en una cocina que está, en fin, encerrada en un departamento. El fenómeno de los supermercados virtuales, Rappi ya ha comenzado a inaugurar sus propios supermercados que no están abiertos al público. Están distribuidos estratégicamente desde un punto de vista logístico, pero la única forma de comprar en ellos es por medio de la aplicación y un delivery lo lleva a la casa del cliente. Y finalmente un tema para discutir un poco con ustedes. Entonces, pensábamos un mercado mayorista. ¿Cuándo abrimos el mercado central a semejanza y asesoramiento de franceses, de españoles, de la FAO? Pensábamos en la idea del perímetro de protección, la concentración obligatoria, o sea, que para conformar la oferta y la demanda teníamos que concentrar todo el producto en un solo lugar. Esto implicaba un abastecimiento, un desabastecimiento, un horario, una concentración del producto, todas cosas que todavía la gente de los mercados sigue aferrada a ese tipo de ideas antiguas, pretecnológicas, y la verdad que hoy empiezan a carecer cada vez más de sentido. La próxima. Perfecto. Mariano, te hago una consulta. Adelante. Volviendo a la parte de antes y la parte nueva del Internet, de los sistemas de mercados nuevos y la parte... ¿Vos crees que puede haber una convivencia o todo apunta a que va mutando a un solo modelo? No, yo creo que puede haber una convivencia. Por esto mencionaba un poco el tema del cambio demográfico. La gente que en vez de ir al centro está en el barrio, y que seguramente esto es producto de la tecnología, porque hay un montón de cosas que antes implicaban trasladarse y que hoy se pueden hacer desde el hogar, tiene más tiempo. Y si tiene más tiempo, tiene que usar ese tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un fenómeno de cafés en las esquinas de los barrios. La gente tiene más tiempo para estar en el café, para estar en la plaza, para estar trotando a la mañana, para estar andando en bicicleta, particularmente en las ciudades grandes. Calculo que ya Mendoza, cuando yo la recuerdo, era una ciudad que al horario de la siesta se detenía toda. Pero imagino que hoy que debe ser una ciudad... ¿Qué población tiene Mendoza? ¿Tiene cerca de 1 millón? No. No sabría decirte con exactitud. Creo que hay personas que están acá que te pueden decir con mayor detalle, Mariano. En fin, en las grandes ciudades de Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la siesta es algo que ha desaparecido. Antes en Buenos Aires no había, pero yo la conocí en Madrid, en la capital del interior. En síntesis, se usa el tiempo totalmente distinto. Entonces, esa gente que está en el barrio, que está en la casa, tiene más tiempo. Y ese tiempo lo puede utilizar para diversas cosas. Podría ser para cocinar, podría ser para acudir a un mercado que sea un fenómeno cultural y no solamente utilitario. De modo tal que yo diría que hay una nueva convivencia. La idea de que ha terminado el mundo del comercio físico para pasar a ser solamente un comercio virtual, yo la refuto. Pero de todos modos, si hay alguien que quiere decir una idea en contrario, adelante. No quisiera para nada monopolizar las ideas, sino solamente servirles de un canal provocador. Perfecto, Mariano. Quedan 5 diapositivas más. Seguimos a la próxima. Adelante. Vamos a la próxima. Bueno, el tema de los procesados. Conocí esto hace años. Yo me considero un discípulo de algunos maestros franceses. Gerard Laborde, del CTIFL, Raúl Green, un argentino que se exilió en la década del 70 y desarrolló todo el concepto de la distribución y la gran distribución en el Instituto de Economía y Sociología Rural del INRA, que es el equivalente al INTA en Francia.
Jordi Malmö, que si bien es de Barcelona, en fin, no es francés, pero es de la ciudad más afrancesada de España, líder de Mercadona. Entonces, en fin, acudí numerosas veces a Europa en búsqueda de conocimiento. No olvidemos que el mercado central de Buenos Aires y lo que se pretendía, la red de mercados de interés nacional, estaba asesorada por los europeos. Yo hice un curso en fines de la década del 70 sobre abastecimiento alimentario urbano, que fue el que me formó en este tema de la distribución. Bueno, en materia de procesado, los franceses tienen una terminología que es muy clara. Primera gama son los productos frescos. Segunda gama son los productos procesados por calor, enlatados, las conservas, que obviamente Mendoza las conoce muy bien. Tercera gama, los productos congelados. Una evolución posterior. La conserva es una tecnología que tiene, ya sea en salmuera o con calor, enlatado o en un frasco, es una tecnología que tiene probablemente 150 años, desde el tiempo de Pasteur, ¿verdad? El congelado es una técnica mucho más nueva. Inicialmente se usaba para la carne congelada, hoy día sabemos perfectamente que tenemos los productos vegetales congelados. Esa sería la tercera gama. Cuarta gama, vegetales frescos, cortados, lavados, rallados, pelados, listos para ser usados. Ensaladas que en algún momento en Argentina pareció que había un desarrollo industrial, como en Europa, se instalaron muchas empresas de cuarta gama, Finca Pilar fue una de las más emblemáticas. Hoy día diría que la cuarta gama es un trabajo que se puede elaborar en el propio comercio. Todo verdulero minorista que se precie debería tener una trastienda, una cocina, un laboratorio, en donde todo aquello que no tiene la calidad excelente que se pretende para ese estándar de negocio sea trabajado y convertido en un producto de valor agregado. Quinta gama, puse de primera a cuarta, pero me faltó la quinta, son los productos cocidos y envasados al vacío. Estoy ahora trabajando con una empresa española, Huercasa, que los vende en Montevideo y acabamos de enviar una misión a Paraguay. En Argentina intentó desarrollarlo Espro en Miramar con la marca en Cencerro, no prosperó. Y finalmente sexta gama, que ya sería un producto de roticería, más o menos una verdulería que evoluciona hacia lo que ha ocurrido con las pescaderías. Cuando yo era joven, la pescadería en un lugar hediondo, con un señor con un delantal lleno de sangre y escamas, con mangueras que tiraban agua por todos lados, con botas. Hoy día una pescadería es, en fin, vino el sushi, vino el ceviche, vino la boutique. Entonces hoy una pescadería es un negocio gastronómico que elabora una infinidad de productos en base al origen pescado. El tema de la trastienda, en la verdulería históricamente la trastienda era para los vacíos y para la cámara frigorífica. Hoy la trastienda es un espacio de agregado de valor. Cuando estuve en aquel curso de mercados en Europa, estuve 2 meses dando vueltas por Europa, era muy joven, tenía 21 años, y estuvimos en Ámsterdam, perdón, como 2 o 3 semanas. Y ahí yo ya veía que las verdulerías eran roticerías, o sea, podías comprar la papa con cáscara, pelada, cocinada, bastones, frita, puré, croquetas, en fin, a partir de una papa, un negocio ofrecía 10, 12 productos y así todo. Entonces atrás tenían todo un equipamiento de procesamiento para rallar, para pelar, para cocinar, para cortar, para congelar, etc. En ruidos paralelos esto ha sido muy elocuente, en fin. En el tiempo de los abuelos, la pasta las cocinaba la nonna italiana para hacer los domingos. Hoy día todo el mundo que come pasta lo compra en una fábrica de pastas. En la mayor parte de cantidad de veces cruda para hervir en la casa. Pero también hoy hay empresas, la juvenil, que te entrega la pasta ya cocida con el tuco en una bandejita de aluminio para calentar en el hogar. El pescado es muy claro. Y la carne, en fin, estamos en este debate ahora nuevamente si la media red. No sé cómo está el rubro carnicerías en Mendoza, otro rubro interesante en donde el supermercadismo, salvo Coto, no ha tenido el éxito que esperaba. Y en Buenos Aires ahora hay un fenómeno muy interesante, la carnicería res, con una marca, una identidad, una franquicia. Se parece casi a lo que ha ocurrido hace rato con el tema de las heladerías. El tema de las mermas, sabemos que las mermas en frutas y hortalizas es uno de los problemas serios que tenemos en Argentina.
hay una merma de alrededor del 40% entre lo que se produce en el campo y se consume. Una parte importantísima se produce en el comercio minorista. Los autoservicios tienen un problema de mermas muy grandes. La calidad mediocre a veces del suministro incrementa las mermas porque si el producto no es absolutamente coherente, homogéneo, consistente, en la góndola, el manoseo, el toqueteo, genera que al fin del día la merma es muy grande. Entonces, el procesamiento en trastienda tiende a reducir las mermas. Nosotros tenemos que sacar el producto de la góndola antes de que un consumidor, de que el más desaprensivo de los consumidores lo rechace, y lo tenemos que pasar a trastienda para eliminar ese detalle que lo está menospreciando y convertirlo en un producto con valor agregado. Si un kilo de tomate vale 100 pesos al público, probablemente un kilo de tuco valga 700 pesos, o una ensalada o lo que fuera. El tomate es un producto con alguna dificultad, pero remolacha, repollo, frutas, ensalada de frutas, lechugas, etcétera, todos los productos permiten un agregado de valor en donde estamos duplicando, triplicando y en algún caso decuplicando su valor. Y mantenemos calidad, entonces garantizamos que lo que hay en la góndola es del estándar de calidad que buscamos. Y lo que no está con la calidad que buscamos, se retira de la góndola, lo retira el propio comerciante y lo elabora en la trastienda. Implica esto, por supuesto, una evolución en el uso de la cocina hogareña, cómo es el hogar moderno, cómo está constituido, esa familia histórica de la propaganda de televisión. En fin, la familia histórica estaban almorzando, había vino con soda y el papá se iba a dormir la siesta y estaban los chicos que iban a correr en la vereda. Ese hogar no existe más, las cocinas son distintas, el vínculo con la mujer, con los hijos, totalmente distinto. Y esto tiene implicancias en la producción y en la logística, que justamente creo lo que debería ser el leitmotiv de este debate a lo largo de 3 semanas. Vamos a la próxima. ¿Cuántas más quedan, Nico? Ahí creo que quedan 3 más. Bueno, estamos muy bien de tiempo, entonces. Sí, esta era lo último que habíamos acordado con Nico y el resto son unos agregados que en todo caso los usamos como provocadores para el pensamiento. Bueno, el takeaway, o sea, el negocio que está preparado para un suministro rápido correspondiente a lo que es una sociedad actual. Pasamos mucho tiempo arriba del auto, o pasábamos en la medida en que volvemos al barrio, tal vez lo pasamos arriba de los patines o de la bicicleta o corriendo, cambia el transporte, aparece la importancia de los circuitos cortos, que creo que es el tema que le interesa a muchos de ustedes. Tenemos gente de Guaymallén, de Godoy Cruz, en fin, aparece una toma de conciencia acerca de la importancia del productor, la importancia del uso de la energía, del transporte, de la emisión de la huella de carbono, del equilibrio local, del calentamiento, de qué hacemos con el espacio, del verde. Son todos fenómenos propios de una sociedad antropocénica, podríamos decir. Tenemos una conciencia de que el vínculo del ser humano con el entorno, con la energía, con el verde, con la planta, con los animales, es fundamental en la sociedad actual. Entonces, esto implica cambios de paradigma alimentario, nada que ver. Un ser humano probablemente consume 500 kilos de alimentos habitante año. No tiene nada que ver los 500 kilos que comemos hoy con los 500 kilos que comíamos cuando yo era joven y muchos de ustedes no habían nacido. Reitero el tema de el vino, la cerveza, el helado, la carne vacuna, la galletita, la grasa, la manteca, la crema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el porvenir productivo y logística? Yo creo que es favorable a nuestro sector, tenemos enormes oportunidades, necesitamos un empresariado que sea moderno, que sea creativo, que sea disruptivo. Después veremos la juventud de los que están asistiendo a la reunión, pero es elocuente que haya jóvenes, que algunos vienen hasta de otros mundos ajenos como el cannabis y se ponen a hacer hidroponía. El mundo de la hidroponía es interesantísimo. Hace 4 o 5 años atrás, un día Héctor Huergo, editor de Clarín Rural, me dice, en el Silicon Valley, las actividades que más interés generan por parte de inversores, estudiantes, emprendedores, investigadores son agricultura de precisión
el uso de Big Data, satélite, GPS, computadora, para eficientizar el uso de los insumos y de la maquinaria agrícola. Un tractor, una sembradora, una cosechadora es una computadora inteligente que está recibiendo datos del suelo, del medio ambiente, enviándolos, procesándolos, enviándolos un satélite o procesándolos en la misma máquina y sacando conclusiones a medida que van recorriendo el terreno. Luego, el post-rumiantes. ¿Cómo va a ser la alimentación de la humanidad cuando no esté basada en matar rumiantes, vaca, oveja, chivo, y el día de mañana ni siquiera animales monogástricos, cerdo, pollo, sino en otras fuentes de proteína? Y finalmente, la agricultura sin suelo. La evolución hacia la agricultura en los techos, en las terrazas, en los cohetes espaciales, en la ciudad, en parafitos, etc. Pues bien, en aquel momento pareció un poco disruptivo. Hoy tenemos un chat de hidroponistas. Creo que algunos de los miembros de este encuentro de hoy son parte, por lo menos se presentaron de la Reta y Gastón. Entonces tenemos casi 400 participantes que activamente comparten información, dudas, aprendizajes. Argentina, año verde. En lugar de haber mezquindad, celos, ocultamiento, enojo, hay franqueza, transparencia, intercambio, interacción. Vamos a la próxima. Estas son un poquito agregadas. Las cuencas fotosintéticas periurbanas, pero entiendo que es un tema que le interesa. De la Reta se pone a hacer hidroponía en Virasoro. Virasoro lo asociábamos al cebú, a la madera y a la yerba de las Marías. Sin embargo, en fin, aparece una comunidad que se desarrolla, hoy tiene una universidad, hoy tiene logística, hoy tiene desarrollo, aparece un horticultor. Es hoy totalmente, aparece el problema de los espacios periurbanos en donde las comunidades no quieren que se utilicen agroquímicos. Entonces aparece el desafío. Nosotros creemos que, yo personalmente estoy formado en que los recursos químicos y genéticos son un elemento valioso para el desarrollo de la comunidad humana, no un enemigo. Se pueden usar bien o mal como cualquier cosa. Como se puede usar bien o mal una lapicera, se la puedes usar para pinchar en el ojo a tu hermano o para escribir una poesía, una bicicleta, puedes usarla para atropellar a alguien o para trasladarte. En fin, nosotros creemos que las cuencas periurbanas deben ser utilizadas para una producción de alimentos locales que tengan un uso inteligente de la energía, del agua, de la luz del sol, de los residuos urbanos, etcétera. Ahí en la primera foto está el monumento histórico, que era la estancia de los Delía y que es en derredor del cual se construyó el Mercado Central. O sea que hace 200 años atrás, ahí había una estancia que producía seguramente cueros y saladeros, y hoy día tenemos el Mercado Central. Hablábamos hace un rato de Guaymallén y su cinturón verde. Entonces, hoy tenemos nuevas conciencias. Un personaje importante en el mundo es Emma Thurman, que se fue, no sé, un velero de Europa a Estados Unidos para cuestionar el uso del transporte, el desarrollo de los ferrocarriles, el tema del agua, calentamiento global, en fin, todos temas que no van a ser producto de la charla de hoy, pero sorprendentemente, si hay un alimento que tiene lógica en este contexto de espacio antropocénico preocupado por el uso del medio ambiente, son las frutas y hortalizas. Tienen un uso muchísimo más eficaz del agua, de las vitaminas, de los transportes, de la energía solar, etc. Y en consecuencia, obviamente, bueno, una vez que las producimos, las cosechamos, ¿cómo las distribuimos? ¿Cómo las llegamos a los hogares, que es donde se consumen? Vamos a la próxima. Perdón, la de abajo, una para atrás, perdón, Nico. La foto de abajo, una quinta de kiwi en el conurbano bonaerense, la ven ahí cubierta con malla antigranizo y antigolpe de sol. Bueno, en Mendoza están ocurriendo cosas muy interesantes. La quinta de frutillas de Don Jaime, que acaba de inaugurarse con tecnología de NGS traída de Murcia, España. El sauce de David, no sé si lo conocen, haciendo un producto hidropónico de excelencia. Vamos a la próxima. Los mercados de primera, tercera generación, les mencionaba a mis maestros europeos, Raúl Green y Maimó. Raúl Green es el hombre que desarrolló la idea de los mercados, la gran distribución,
Él habló de mercados de la primera generación, cuando el mercado se muda del centro a la periferia de la ciudad, que ocurrió en Buenos Aires del Abasto al central, pero con la misma lógica, un sector intermediario, mayorista, martillero, consignatario, poderoso, concentrado, un sector productor y un sector minorista, más desconcentrados, más atomizados, más reducidos, más débiles. Segunda generación, cuando se consolida el supermercadismo. Entonces el sector más poderoso deja de ser el mayorista para pasar a ser el minorista, y el mercado deja de ser un ámbito de encuentro de oferta y demanda y formación de precios para pasar a ser esencialmente una plataforma logística y de ruptura de cargas. Ese fenómeno que en el mundo ocurrió en Argentina, por la peculiaridad de la Argentina, país que no tiene ni moneda, ni crédito, ni sabemos cuánto vale un dólar, ni una perspectiva clara de estabilidad, no solo en este gobierno, ya hace muchísimos años. Entonces el fenómeno de la consolidación del supermercadismo y la conversión de los mercados de primera a segunda generación en Argentina fue incompleta, insuficiente, traumática, tumultuosa. Aparece, según Green, la idea de la tercera generación. El mercado que se adapta a las demandas de una sociedad crecientemente urbana calentamiento global. El mercado tiene que responder a todo eso, tiene que dar respuestas inteligentes, consistentes. Tenemos un discurso un poco, una cháchara agroecologista un poco vacía de contenido. Yo creo que ese es el gran desafío de ustedes, de los jóvenes, de los minoristas, de los mayoristas, de los funcionarios, de la generación joven. ¿Cómo hacemos realmente una frutihorticultura que sea acorde a las demandas de una sociedad que es esencialmente urbana? Pero todos los días tiene que comer. El tema de las capitales de provincia, algo lo tocamos, ciudades intermedias, tal vez un poco más medianas, como San Rafael o como General Alvear, o en fin, o Junín o alguna otra de cualquiera de las provincias de ustedes, Virasoro, una ciudad intermedia. Y finalmente les menciono el caso del Trébol, que me resultó bastante paradigmático. Es una ciudad de piamonteses en la Pampa Gringa, entre Rosario y Córdoba, de 15.000 habitantes. Resulta ser que unos amigos empezaron a desarrollar un proyecto urbanístico en esa ciudad de 500 viviendas, entonces nos planteamos un desafío. Si una ciudad de 15.000 habitantes desarrolla un barrio de 500 viviendas, 500 viviendas a $100.000 por vivienda, es un proyecto de $50 millones. ¿Podrían proponerse destinar un 10% de ese monto, $5 millones, a tener una agricultura periurbana inteligente? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué recursos? ¿Con qué inteligencia? ¿Con qué empresarios? ¿Con qué visión estratégica? Entonces les dije, vamos a ir a debatir en este pueblo. Mientras la gente va a estar debatiendo el proyecto residencial inmobiliario, vamos a juntarnos con un grupito periférico para discutir la cuestión productiva. Entonces le pedí a los funcionarios, en una gestión municipal nueva, que investigaran qué tenían en ese municipio. Y nos encontramos 2 quintas de hidroponía en ese municipio de 15.000 habitantes, una quinta de frutales que está haciendo durazno y manzana en plena pampa sojera, algo insólito. En todo alrededor no hay alambrados, no hay cortinas, no hay nada, ya no hay ni animales, hay meramente soja, y este señor está haciendo fruticultura. En el pueblo de al lado, un señor que está haciendo higos, y en el otro pueblo de al lado, el hijo de Víctor Truco, uno de los próceres de Apresil, haciendo tomate hidropónico. Así que en 3 pueblitos minúsculos había una constelación de 5 productores modernos, gente que no son que siempre fueron productores, gente que neoagricultores, que incursionó en la agricultura. Uno era bicicletero, el otro sí era productor, pero sojero, el otro tenía una parcela cerca del pueblo que ya no tenía destino, y en fin, ahí estamos explorando la agricultura del siglo XXI, inteligente, local, estratégica, moderna, seductora. Vamos a la próxima. Bueno, un poco de contexto mundial. Creo que ya es la última, Nico. Sí, sí, Mariano, es la última diapositiva. Bueno, en fin, no podemos soslayar
se plantea que la guerra, que la pandemia, que la crisis que le ha generado a la Argentina, yo creo que le genera una oportunidad a la Argentina. Anteayer domingo celebramos el centenario de la llegada de mi familia a la Argentina. Mi abuelo Moisés Vinograd llegó en 1922, salía de una Europa que marchaba al holocausto, a la tragedia de la guerra, a la catástrofe, y él inició su familia aquí. Hoy día mis nietos son los tataranietos de aquel señor, que ya murió hace un tiempo. En fin, hubo un tiempo en donde Europa era mucho más desarrollada que la Argentina y se inmoló. Tenemos hoy un contexto de una Argentina compleja, empobrecida, con dificultades, con desafíos. El contexto de la guerra europea nos da una oportunidad. Ahí la foto de arriba muestra una planta de silos, pero en donde cuando yo era joven era una planta hortícola. La Argentina, durante su democracia, ha logrado multiplicar por 5 la producción de cereales y oleaginosas, ha multiplicado probablemente por 3 o 4 el valor de la tonelada de estas cereales y oleaginosas. No lo ha hecho así con la frutihorticultura. Evolucionó durante mi vida profesional Chile, evolucionó Perú, ni que hablar, el emergente del siglo XXI, Brasil, que hoy nos abastece de productos que hace 40 años nosotros le abastecíamos a ellos, ni que hablar de Mendoza, que era el abastecedor de los productos a Brasil. Hoy día, cuando hubo una crisis de la zanahoria en Mendoza, apareció la zanahoria brasileña y le pegó tal impacto a la zanahoria argentina que hubo que reconvertirla. Estamos en un contexto donde tenemos que construir una seguridad alimentaria, energética, ambiental, la agricultura, la frutihorticultura, el riego, la periurbanidad, los circuitos cortos, el uso inteligente del agua, de la energía, del empleo, del conocimiento, son una oportunidad para ellos. Que estas dos imágenes de soja al lado de la ciudad nos adviertan lo que hemos hecho en los últimos 40 años y lo que probablemente tenemos que revertir en los próximos 40. Tenemos legumbres que son alimenticias, que son aptas para el ser humano, que son probablemente un recurso proteico y que, en fin, son para el humano y no para un forraje como la soja. No tengo nada contra la soja, contra la transgenia, contra el glifosato, en fin, no soy un chinita del ambientalismo, pero la verdad que la sojización de la Argentina es un reduccionismo que nos ha empobrecido en alguna materia. Está en nosotros, en los frutihorticultores, en ustedes, los comerciantes, los productores, los mayoristas, los minoristas, ofrecer una alternativa. Creo que ya es la última, Nico. Sí, así es, Mariano. Bueno, ahí aparece mi mail. En todo caso, luego, si quieren, les paso mi WhatsApp. Y si les parece, vamos al debate. Acá hay una asamblea a la cual me gustaría asistir. Teníamos previsto la charla hasta 11:30, pero si me liberan 10 o 15 minutos antes, se los voy a agradecer. Le pido que seamos ordenados y ojalá que haya bastante intercambio. Me interesaría mucho saber quiénes son, qué piensan, qué proponen, qué les ha generado lo que dije. ¿Quién va a administrar el diálogo? ¿Vos, Nico, van a pedir la palabra con la mano o hay una manito para cliquear? En fin, lo dejo en tus manos, Nico. Bien, me parece que lo más ordenado sería que cada uno plantee un problema o una situación respecto a lo que se ha hablado o relacionado, y bueno, que lo planteen si puede ser por el chat, por la mano, o si no, bueno, que active el micrófono y yo les voy dando un orden de prioridades. Yo no estoy viendo el chat, así que si hay algo en el chat me ayudás porque no sé bien cómo verlo, así que me lo lees. Sí, no te hagas problema, Mariano, que eso lo voy viendo yo de acá, así que... Si querés, cerramos la presentación, ya no es necesaria y nos quedamos tan solo con la pantalla con las caras de todos. Perfecto. Al que va a hablar le pedimos que habilite su cámara, si tiene ganas, así lo ven. Adelante, ¿quién se atreve? No me dejen solo. Bien, bueno, más que nada... Sí, perdón, yo tomo la posta en el sentido de que, bueno, agradecerte, Mariano, por la presentación. Me parece muy importante lo que vos, desde tu experiencia de los años de trabajo, has aportado de lo que ha pasado antes a lo que estás viendo ahora, y nosotros tenemos como el desafío de poder reagrupar y ver los nuevos modelos o empezar a moldear los nuevos modelos en base a la sociedad actual. Así que... nada, eso era el agradecimiento, Mariano.
El agradecimiento es mío hacia ustedes por haberme invitado, me siento muy honrado, admiro a Mendoza por su institucionalidad, su perseverancia. Estamos esperando mucho de Mendoza los argentinos, la verdad que, en fin, esperamos de Mendoza. Adelante. No sé si Raúl que había hablado Raúl o quería Nair decir había algo. levantado la mano también. Bien, adelante. Hola, no quería pasar primero por encima. Bueno, Mariano, agradecer lo que has compartido, la verdad que maravilloso que estés mostrando y diciendo esto que la base de la salud es sobre todo a partir de la fruta verdura. Con Nico contacto y llego comentándole que como mucha fruta y mucha verdura, soy vegana. Y me pasó mucho verlo en pandemia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, me pasó mucho en pandemia observar cómo mi alimentación, estuve mucho en contacto con personas enfermas, con los síntomas COVID y jamás me pillé absolutamente nada. Me parece súper importante cambiar el paradigma, ¿no?, de la alimentación, entender las propiedades y todo lo que nos hace la fruta verdura. He hecho un posgrado de microbiota, trabajo mucho la alimentación consciente, estoy en un microemprendimiento ahí sosteniendo a productores de huerta agroecológica, así que nada, me parece sobre todo mostrar todas las cuestiones, digamos, que nos provocan por ahí los procesados que comentabas vos, en cuanto a la salud. Me ha pasado por experiencia y estudio y leo mucho, sin ir más allá, el consumo excesivo de harinas que nos provocan muchos mocos y que son tan ricas. Me pasa mucho consumo por ahí fines de semana que trae la familia las cosas ricas para pasar el domingo y al lunes estoy con unos mocos y empiezo a consumir ahí nomás cítricos. Empiezo con naranja y es impresionante cómo se calma. Así que, bueno, nada, te agradezco un montón. Creo que no, bueno, y un poquito también hablaste de la publicidad, cómo sigue gestionando por ahí el sistema la publicidad en cuanto a base de medicamentos y no promocionando y gestionando de que por ahí una fruta o verdura podemos llegar a otras cosas sin invadir tanto el cuerpo, ¿no? Revisar los síntomas, más que una enfermedad, es un síntoma del cuerpo que está en alerta. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, desde acá apoyando todo lo compartido. Muchísimas gracias. Gracias, Nair. Por ahí faltó hablar de celiaquía, alergismo, de hongos, en fin, son varios temas que podemos ir apuntando, Nico, para charlas posteriores. Quisiera aclarar que cuando hablé de procesados no me refería a lo que la OMS define como ultraprocesados, con un exceso de agregado de temperatura, sal, grasa, sino al procesamiento de trastienda en el negocio, en donde simplemente descartamos lo que está deteriorado y lo convertimos en otro producto fresco, eventualmente cocido, no mucho más que eso, pero un procesamiento in situ, no el ultraprocesamiento industrial. ¿Se entendió, Nair, verdad? Perfecto, perfecto. Ok, quedó ahí clarísimo. Nico, le damos la palabra. ¿Te quiere decir algo Raúl. sobre Farmer Market? Se presentan cada uno, así sabemos quiénes son. Adelante, Raúl. Sí, ¿qué tal? Yo soy Raúl de la zona de Tigre. Estoy incursionando en los temas de hidroponía con tomate especialmente. Respecto estamos en contacto, pero mi pregunta era por otro tema que me interesa. Habrás visto que en otros mercados evolucionados como Estados Unidos, Europa, es extremadamente común los farmer market, que los sábados a la mañana abren en ciertos lugares predeterminados, donde los pequeños productores, en muchos casos agroecológicos, orgánicos, etcétera, etcétera, venden su producción en forma directa al consumidor. Y para las familias termina siendo una especie de paseo de fin de semana, esto se suele hacer los días sábados, y me llama la atención que en la Argentina no he visto prácticamente nada de eso. ¿Hay alguna razón o algún comentario al respecto? Voy a dar mi explicación, en fin.
Argentina es un país, todos los países tienen sus peculiaridades, sus neurosis. Estamos al lado de Uruguay, no tenemos nada que ver con Uruguay. Bolivia y Paraguay están al lado, no tienen nada que ver. Yo estuve en Europa, en un pueblo, en Bergerac, y dejé el auto en la plaza y a la mañana me lo había llevado la grúa, porque me dice, usted, señor, no sabe que en esta plaza desde el año 1300 los sábados hay feria, hace 700 años. Estuve en Estados Unidos viendo el Farmer Market. La Organización de los Productores Norteamericanos es producto de leyes en la década del 30, cuando frente a la Gran Depresión del gobierno de Roosevelt con el New Deal, le dio todo el poder a los productores. Hasta hoy son todopoderosos, impiden el ingreso del limón argentino. Los productores argentinos, por la política argentina, en general han sido entre negligenciados, vilipendiados o pisoteados. No tiene nada que ver la Argentina con, yo diría que ni siquiera con Brasil, en donde los productores tienen una importancia mayúscula, manejan el Parlamento. Raúl, es un desafío. Prestigiar al productor es un desafío para la Argentina. La política argentina está basada sobre la depreciación del productor, al cual se lo acusa de oligarca, heredero del general Roca, intoxicador, glifosatero. En fin, un desafío para ustedes. ¿Hay algún filósofo en la sala, un sociólogo, algún obispo? Esto excede un verdulero. Disculpen. Gracias. ¿Quién más? Ayúdenme, si no en unos minutos me voy a mi asamblea, que estamos debatiendo acá el futuro del mercado central. De todos modos, por favor, tomen nota de las inquietudes. Los invito a ver la charla luego. Total, la semana que viene, en el mismo canal y a la misma hora, nos volvemos a reunir. Bueno, perdón, María, no te quiero quitar mucho tiempo. Había levantado Adelante. Adelante, Emilia, presentate nuevamente, me dijiste a mí, pero para los que se incorporaron luego, adelante. Bien, bueno, mi nombre es Emilia Molina, yo soy concejala aquí en Godoy Cruz, en Mendoza. Bueno, agradezco muchísimo tu presentación, la verdad que fue un pantallazo muy interesante, en el cual fui anotando varias cosas que creo que son desafíos para trabajar. Agradezco también al IDR por la invitación. Pero bueno, me quedo pensando que por ahí también en este tipo de charlas deberíamos, más allá de los productores o los comerciantes, los mercadistas, también incorporar a algunos gastronómicos, se me ocurre. Yo creo que ellos son fundamentales también para fomentar, digamos, el consumo, por ejemplo, de fruta, verdura, digamos, local o de exportación, que se pueda trabajar en eso. También el desperdicio que hay de toneladas y toneladas de fruta y verdura, que por ahí esto que vos decías, esto de que lo vendo en el supermercado, que yo estoy bastante más a favor de obviamente fomentar a los pequeños productores, porque siento eso, en el supermercado si no está impecable y divino, se descarta. Y esto de la trastienda que vos decías me parece súper interesante y no lo había escuchado, y creo que muy poco o casi nadie lo trabaja, y me parece que eso se puede empezar a fomentar, porque si no hay un montón de desperdicio en los alimentos que es tremendo. Si bien hay algunas organizaciones que se dedican a recolectar eso, no alcanza. Sería mejor que se ocupen esta trastienda que vos hablás. Ese concepto me encantó, y que te agradezco que lo hagas compartir. En Estados Unidos tenemos el PMA, que organiza la capacitación de los minoristas. En Francia tenemos el CTIFL, tenemos manuales, en fin, ya podemos hablar de este tema, capacitación del minorista. Efectivamente, el tema de, digamos, la distribución local, los cambios en la alimentación, el rol de los municipios, pero no seamos apocalípticos, en fin, todo está por construir. En consecuencia, ¿cuál es el rol que le damos? El rol que le damos a la mujer en el siglo XXI no tiene nada que ver con el rol que le dábamos a la mujer en el siglo XX. Y alguien podría haber dicho, bueno, esta organización social está definitiva y no se va a revertir. Todo lo contrario, las organizaciones sociales están para ser discutidas y mejoradas. Así que, en fin, es el desafío de ustedes. Yo veo oportunidades, celebro que el IDR nos convoque para esto. Necesitamos la presencia, mencionabas, de los cocineros, de los artistas. La alimentación es cultura.
el negro Barrera, uno de los líderes del turismo rural en Argentina, decía, nadie viaja para comer, no viajamos para comer, pero nadie deja de comer mientras viaja. Y el vínculo que tenemos con el alimento durante un viaje nos cambia porque la percepción que tenemos de las cosas durante un viaje es distinta. Vaya si lo sabe Mendoza, que ha construido gran parte de su industria, de su comercio, de su identidad, en base a la gente que iba a Mendoza, probaba un vino y después cuando volvía a su casa lo pedía. Yo estuve con Arnaldo Echar en San Pedro de Yacochuya, la voy a dejar para la próxima, contándome la anécdota de cuando Michel Rolón llegó a la Argentina y su vínculo con el vino, con el Malbec, con el tanino, en fin. Si Mendoza de algo nos puede dar cátedra, es del cambio que tuvimos los argentinos con respecto al vino, al Malbec, a la cultura, a la alimentación, al hedonismo, a la alimentación no como un fenómeno biológico que no lo es, sino como un fenómeno cultural antropológico que sí lo es. Bueno, perfecto, Mariano. Si alguien más tiene la palabra, continuamos. Si no, bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada la primera charla. Y la próxima vamos a invitar a la gente del sector gastronómico para tener otra visión. La verdad que en esta instancia no lo habíamos pensado, pensamos más en los operadores, en la parte pública, pero bueno, me pareció muy bueno, Emilia, lo que aportaste para invitar a la parte de turismo y la parte gastronómica. Bueno, me despido de todos, les agradezco, así me voy un ratito a esta asamblea, veo gente a la que quiero y respeto muchísimo, Yasté Belú de Santiago del Estero, Carlos Aviagle, la gente de Barcelona, en fin, revisen el listado de asistentes porque tenemos un seleccionado de lujo, así que la próxima, los insto, voy a hablar un poquito menos, prometo, y le voy a pedir a cada uno que se presente y nos cuente quién es, qué hace, qué piensa, qué sueña, qué se propone, qué aprendió en los últimos 20 años de su vida, qué se propone para los próximos 20. De eso se trata. Abrazo a todos. Muchas gracias, IDR. Muchas gracias Mendoza. Y muchas gracias a todos por oírme. Me sentí muy cómodo, muy escuchado, muy a gusto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, entonces, a las 10. Chao, hasta luego. Chao. Hasta pronto. Queda grabado, ¿verdad, Nico? Sí, después grabado, lo podemos grabado. distribuir. Perfecto. Abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos.